Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino Noa y junto a Rocío Solano Mendoza les acompañaremos el día de hoy. Este es el último programa del mes de junio, en los que estamos buscando comprender que los cambios que ocurren a tu cuerpo y a nuestras emociones se debe al funcionamiento del sistema neuroendocrino. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos. Igual para mí es un gusto de compartir este espacio radial. En este programa tendremos que organizar las tareas que vinimos realizando en los 3 programas anteriores y tendremos como reto argumentar en un artículo que los cambios que enfrentan los adolescentes es producto del sistema neuroendocrino y que se manifiesta en cambios físicos y emocionales que influyen en las relaciones familiares. Para que construyas esta explicación, a lo largo del programa revisaremos los productos de los 3 programas anteriores, de tal manera que sea un insumo para elaborar el folleto que construiremos con las demás áreas y que más adelante podrás compartirlo con tus compañeros, compañeras, tu profesor o profesora por los medios que tengas disponibles. Pero te estarás preguntando, ¿qué debo hacer para responder al reto del programa de hoy? Haremos 4 cuadros en los que iremos registrando información acerca de lo que debemos hacer paso a paso. En el primer cuadro registraremos las ideas que te presentamos en el primer programa y en ese responderás a la pregunta ¿qué es un adolescente y qué cambios se presentan? En el segundo cuadro utilizaremos información científica que te ofrecimos en el segundo programa, que describe las partes del sistema endocrino que es responsable de la fabricación de hormonas y que generan cambios en la adolescencia. Ahora, en el tercer cuadro podrás hacer alguna clasificación acerca de las etapas de la adolescencia, los tipos de hormonas, los órganos involucrados, así como las emociones que presentan los adolescentes como resultado de esos cambios hormonales. Y finalmente, en el cuarto cuadro, con base en la información de los cuadros anteriores, tendrás que escribir en un máximo de 3 carillas de tu cuaderno qué es la adolescencia, que describas cómo el sistema neuroendocrino influye en los cambios y cómo se manifiesta esos cambios en tu cuerpo y en tu forma de ser. Te repito, entonces, en el cuarto cuadro, la tarea es la siguiente. Con base en la información organizada en los 3 cuadros anteriores, escribirás en un máximo de 3 carillas de tu cuaderno qué es la adolescencia y describirás también cómo el sistema neuroendocrino influye en esos cambios y cómo todo se manifiesta en los cambios que se dan en tu cuerpo y tu forma de ser. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, en el primer programa tuvimos como reto identificar los cambios que están viviendo en esta etapa y con base en las ideas clave que mencionamos en ese programa tenían que elaborar un cuadro con la lista de esos cambios. Recuerdo que consideramos el caso de 2 jovencitos, Jaime y Janet, que estaban en pleno desarrollo y cambios por la adolescencia. Y eso les tenía preocupados y hasta un poquito confundidos. En ese programa dijimos que estos cambios los pasamos todas las personas y se les conoce como etapas de la vida y en los seres humanos se llaman. Primero, la etapa prenatal es la que incluye los momentos en los que aún
en los que aún un niño no ha nacido y está viviendo dentro de su mamá. Una segunda etapa, que es la etapa de la infancia, que se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o 4 años. Luego viene la etapa de la niñez. En esta etapa la vida es la que se presenta más o menos entre los 3 y 11 años. Luego viene la etapa que nos interesa, la adolescencia, que se vive entre los 11 y 17 años. Luego viene la etapa de la juventud, aproximadamente entre los 18 y 35, y la etapa de la adultez, que es cuando se supone la persona está madura, que va desde los 36 a 65 años, y la etapa de la ancianidad, aunque ahora le conocemos como adultos mayores, que comienza después de los 65 años. Así es, queridos estudiantes. Queremos recordarles que si ya comenzaron a vivir esos cambios en su cuerpo y su forma de ser, tranquilos, todo estará bien. Solo están iniciando una nueva etapa de su vida, pero deberemos estar atentos y atentas para poder hacer frente a esos cambios de tal manera que nos hagamos mejores personas. La adolescencia podemos dividirla en 3 etapas. La adolescencia temprana, de 11, 12 y 13 años. La adolescencia media, entre los 14, 15 y 16 años. Y la adolescencia tardía, entre los 17, 18 y 19 años. Así es, Rocío. La tarea final de ese programa fue que le elaboraran un cuadro en el que registren esos cambios que les están ocurriendo o que están observando que les ocurren a sus compañeros. Este cuadro debiera tener 3 columnas. Las dos primeras columnas referidas a los cambios físicos que ocurren en el sexo masculino y en el sexo femenino. Y en la tercera columna ya tendría que anotar cada quien según el sexo que tiene. O sea, si eres varón, los cambios en la forma de ser que estás sufriendo, y si eres mujer, los cambios que también son característicos de ti. Por ejemplo, entre los cambios que podría anotar un varón, podría decir que aparece vello púbico, también vellos en las axilas, en los brazos, en las piernas. En el caso de los cambios físicos que están enfrentando el sexo femenino, podríamos decir que también les desarrolla vello púbico, acumulan grasa en las caderas, y respecto a sus cambios en la forma de ser en la tercera columna, eso ya dependería del sexo de cada quien. Por ejemplo, si es del sexo masculino, podrían decir que tienen reacciones un poco torpes, que son un poco tímidos, o que tienen reacciones contradictorias, cosas así. Entonces debiéramos tener 3 columnas en las que anotamos esos cambios. También en este programa pedimos que conversaran con sus padres u otros adultos de la familia y que les pregunten acerca de cómo habían vivido ellos esa etapa. Eso va a ser importante porque estas 3 columnas más el resultado de las interrogantes a los padres o a los adultos de la familia, vamos a tener un insumo para poder completar esta primera tarea. Así es, Wilfredo. A continuación, les recordaremos lo que trabajamos en el segundo y tercer programa y que les servirá de insumo para que describan las partes del sistema endocrino, que es el responsable de la fabricación de hormonas que generan los cambios de la adolescencia en el segundo cuadro. En el segundo programa hablamos del sistema endocrino y que este no tiene una ubicación específica dentro del cuerpo, porque está conformado por diversas glándulas protectoras de diferentes hormonas que actúan como reguladores químicos de diferentes procesos orgánicos del cuerpo. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo de la forma en que funcionan los órganos en el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino
controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Queridos estudiantes, en ese programa dijimos que las glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios y los testículos. El páncreas también forma parte del sistema endocrino, pero también pertenece al sistema digestivo. Esto se debe a que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo y también fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino. Esta glándula, al igual que una antena, recibe información del ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la temperatura del ambiente o la temperatura interna del cuerpo, o la cantidad de luz que estamos recibiendo o qué sentimientos estamos experimentando en ese momento. El hipotálamo recoge toda esa información del cerebro y le envía a otra glándula llamada hipófisis. Esta glándula hipófisis, a pesar de su tamaño, se le suele llamar la glándula maestra, ya que fabrica todas las hormonas que controlan a las demás glándulas endocrinas. Para que tengas más información sobre el sistema endocrino, te recomendamos que revises los apuntes que has ido tomando y que te apoyes en algún libro que hable acerca del sistema endocrino. Del sistema endocrino, también dijimos que si produce una cantidad excesiva o insuficiente de cualquier hormona, puede ser perjudicial para el cuerpo. Por ejemplo, si la hipófisis produce una cantidad excesiva de la hormona de crecimiento, el niño podría ser demasiado alto. Si produce una cantidad insuficiente, el niño podría ser anormalmente bajo. Pero, ¿cómo saber si posiblemente hay problemas en el sistema endocrino? La médica Larissa Hirsch de Teen Health dice: bebes mucha agua, pero sigues teniendo sed. Orinas a menudo. Tienes dolor de barriga o náuseas con frecuencia. Estás muy cansado o te sientes débil. Estás ganando o perdiendo mucho peso. Tienes temblores o sudas mucho. Tienes estreñimiento. No estás creciendo o no te estás desarrollando según lo que cabe esperar. Así es, Rocío. Otra cosa que comentamos en este programa es que para ayudar a mantener sano el sistema endocrino, todas las personas tendrían que hacer ejercicio físico, llevar una dieta balanceada, asistir a sus revisiones médicas, y si los jóvenes se dan cuenta que no están creciendo o que algo sienten que no están dando bien, que visiten a su médico, de tal manera que puedan diagnosticar con base en información científica si es que eventualmente tienen problemas endocrinos o si algún otro problema está impidiendo su desarrollo normal. Así que es importante visitar al médico. En el tercer programa hablamos acerca de cómo las emociones se deben a la presencia de ciertas hormonas o neurotransmisores. Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona, que es un tipo de célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Cuando se libera un neurotransmisor, este va solo hacia un tipo de célula, las neuronas, que se envían la información mediante sinapsis, mientras que las hormonas se comunican con los órganos. El órgano dependerá del tipo de hormona que sea liberada, dando igual la distancia donde se encuentren, viajando por el torrente sanguíneo. La hormona es liberada por una glándula endocrina al torrente circulatorio.
mientras que el neurotransmisor es liberado por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre neurona y neurona. Dijimos también que algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es el caso de la noradrenalina o norepinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellos. Cabe destacar que la hormona tiene un tiempo más largo de acción y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. Hablamos también de la felicidad, que es un estado de ánimo en el que la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta emoción está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad. Segregar endorfinas nos hace sentir mejor, nos relaja. Así es, Wilfredo. También nos ocupamos de la alegría, que es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo, quien se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo, por ejemplo, los latidos del corazón. La dopamina es liberada cuando se logran metas en la vida, se comparte con los amigos, cuando se tienen satisfacciones o placeres básicos como el comer, el beber, el sexo. También cuando se tienen experiencias exitosas como superar un examen, conseguir un trabajo o empleo, curarse de una enfermedad grave, ir de vacaciones, finalizar con éxitos unos estudios, cobrar algún dinero, etc. Los bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad, es decir, cuando nos alejamos de nuestros seres queridos. Además, la dopamina no es solo un neurotransmisor, sino que también es una neurohormona, es decir, que se vierte directamente al espacio sináptico, pero su tiempo de efecto es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor normal. Algo que debemos tomar muy en cuenta, por lo que debemos tener mucho cuidado, es que durante el consumo de sustancias que crean dependencia, como la nicotina, el alcohol y las drogas, se produce dopamina y por ello pueden generar dependencia. Ya saben, debemos tener mucho cuidado con el consumo de estas sustancias. La recomendación es: evita su consumo. A continuación, les hablaré de la ira. La ira es una de las emociones más habituales. Incluye sentimientos como el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia y el enfado. A menudo mucha gente se pregunta ¿qué tiene ganas de hacer cuando siente ira? La respuesta es fácil. ¿Quieres gritar, pegar, insultar, etc.? En definitiva, de lo que tenemos ganas de hacer es de agredir. Se dice que los jóvenes son más propensos a utilizar el ataque físico directo. Y por ejemplo, las mujeres son más sutiles y estratégicas y optan por el ataque indirecto. Pero al final, es un ataque que fácilmente puede derivar en violencia. En los lóbulos frontales tiene lugar el control de la ira. Las lesiones en esta área impiden su control, ya que bloquean los mecanismos corticales inhibitorios. Los bajos niveles de serotonina provocan la aparición de la ira y pueden derivar en problemas de agresividad. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión.
Según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, y el recelo o aprehensión que alguien tiene de que les pueda suceder algo contrario a lo que desea. El miedo a la muerte, por ejemplo, y al objeto que pueda producirlo, que puede ser una persona, un animal, una catástrofe, son causas primarias. Ahora bien, la manera más frecuente de hacerle frente al miedo es la evasión o la huida de la situación peligrosa que se pueda estar enfrentando. Y si escaparse no fuera posible, el miedo impulsa a las personas a desafiar el peligro. Es decir, las personas reaccionan y se defienden. El miedo es una de las emociones más poderosas, ya que sirve para ponernos a salvo o defendernos. La causa de que sintamos miedo es la mezcla de 3 neurotransmisores y su influencia. Esos neurotransmisores son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, así que no se te olvide. Ahora hablaremos de la tristeza. Normalmente la tristeza suele producirse por la pérdida de algo o alguien que valoramos como primordial, por ejemplo la salud, los bienes materiales o un ser querido. También se consideran pérdidas la separación, el divorcio, una enfermedad grave, el desempleo o la vejez. Pero muchos estudios confirman que la tristeza más grande es la muerte de un ser querido. Posiblemente la tristeza más grande de todas es la que se produce cuando una madre o un padre pierden a su hijo. Sufrir esta emoción en nuestro cuerpo provoca un bajón de energía en nuestro organismo, una baja efusividad y una baja propensión en las relaciones sociales. En numerosas ocasiones, la depresión es confundida con la tristeza, pero es necesario saber que están fuertemente unidas. La disminución de los neurotransmisores noradrenalina y serotonina en el cerebro es la responsable de la aparición de la sensación de pena o tristeza. Los niveles bajos de estos dos neurotransmisores producen el efecto de pena y de debilidad mental. Esto se explica porque la serotonina es responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina conduce a un estado de ánimo triste. Te recomendamos que busques información respecto a esto de lo que te acabamos de contar en los libros, ya que hay más detalles que seguro podrían interesarte y con todo lo comentado trabajes en el tercer cuadro. Les recomendamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria Aprendo en Casa. Ya casi estamos a punto de terminar el programa y debemos recordarte que los 3 cuadros que hemos querido reconstruir como repaso de las sesiones anteriores nos servirán de insumo para elaborar un 4º cuadro al final de este programa de radio, ya que con base en la información de los 3 cuadros anteriores, en un máximo de 3 carillas deberás escribir en tu cuaderno qué es la adolescencia, deberás describir cómo el sistema neuroendocrino influye en esos cambios que trae la adolescencia y cómo se manifiesta esto en tu cuerpo y en tu forma de ser. De esta manera elaborarás información que te permita comprender que los factores biológicos característicos del proceso evolutivo que viven todas las personas, ya sean adultas o que estén en pleno proceso de la adolescencia, influyen en las interacciones al interior de la familia. Por eso es importante que esto que vas a producir se utilice en el folleto informativo Conviviendo Feliz con mi Familia. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con su gran reto de la sesión de hoy, que es construir una explicación razonada de qué es la adolescencia, que describa cómo es el sistema neuroendocrino y cómo influyen los cambios y cómo todo eso se manifiesta, tanto en su cuerpo como en su forma de ser, para organizar la información que permite comprender los factores biológicos característicos del proceso evolutivo que viven los estudiantes de su edad y que influyen en las interacciones al interior de la familia. Esto formará parte del folleto que presentarán como resultado del proyecto de este mes.
Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. ¡Hasta la próxima! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.